de la ADA, paso a paso. Primera línea es la metformina. Si a los 3 meses los objetivos no se logran de hemoglobina glicosilada, a los 3 meses se agrega un segundo fármaco. Digo a los 3 meses los objetivos de hemoglobina glicosilada, lo cual no quiere decir que en los 3 meses no controle nada, ¿no es cierto? Controla, por ejemplo, la glucosa basal, la constanteana, pero acá hablo de la glicosilada. Agrega un segundo fármaco que puede ser cualquiera. La peor opción, ¿cuál es? Agregar una sulfonilol, la peor opción, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mejor opción? Metformina, agregarle cosas quizás. A un GLP1 o un DPP4, ¿no? Por ahí. Y lo que han estado hablando bastante ahorita con fuerza son los inhibidores de la absorción de glucosa, ¿no? Un segundo fármaco. Muy bien. La asociación que suelen vender, por ejemplo, de DPP4 es 500 de metformina con 50 de sitagliptin. Hanumet se llama. Hanumet. 500 de metformina con 50 de sitagliptina, que es un inhibidor de DPP4. La ventaja de dar dos fármacos, me debería decir de esa, aparte de los efectos añadidos, es que te evita elevar la dosis de un fármaco. Ponte, si voy a dar 1 gramo de metformina, mejor de solo 500 de metformina y 50 de la otra. Al dar dos fármacos juntos, evito que uno se eleve a dosis altas. Porque cuando doy un solo fármaco tengo que elevar mucho la dosis. O sea, si voy a tener un efecto hipoglicemiante con la metformina, quizás sea con 1 o 2 gramos. Me evito subir la dosis, porque al subir mucho la dosis, aumentan los gramos del fármaco. En cambio, al dar dos fármacos juntos, hago que los dos sean a dosis medias o bajas, como que se potencia. Ojo, eso también me estaban preguntando. Si tú arrancas con dos fármacos, el efecto en bajarle hemoglobina glicosilada se potencia. O sea, si con metformina bajamos aproximadamente 2% en los mejores casos, y con los DPP4 1.5, 2 más 1.5, 3.5. O sea, en 3 meses bajaremos 3.5 de glicosilada, y no 2. O sea, ese efecto como que se potencia. Y también se evita que aparezcan más. Ya saben qué es lo que dice la guía, 3 fármacos y no insulina, pero es una guía simplemente, ¿no? Tú puedes empezar muchas veces solamente con insulina de arranque. ¿En qué paciente? Ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es significada la insulinoterapia? Fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales, ¿no es cierto? Más de 7.5 de hemoglobina glicosilada a pesar de combinaciones de fármacos a dosis plena. O sea, con esto pues ha pasado seguramente 1 año con el paciente en hiperglicemia y sigue con picos altos de glucosa. Pero ¿por qué esperar 1 año entero? ¿Por qué no de arranque lo tratas con todo, ¿no? 2 fármacos, ¿no? Acidosis, ¿qué más? El cuadro hiperglicémico y... ¡Ay! ¡No me confunda! Ya. El estado hiperglicémico hiperosmolar. Sí. Y la hipoglicemia. Perfecto, y la hipoglicemia. Un paciente que hace hipoglicemia por fármacos orales difícilmente regrese a un fármaco oral. Debería usar ese paciente insulina. No solamente acá hablo de lo que es la cepa, también de la hipoglicemia, de estado hiperglicémico hiperosmolar. Enfermedades intercurrentes, sepsis, infarto de miocardio, por ejemplo. Dania, ¿por qué se hace un paciente séptico con infarto de miocardio metformina, por ejemplo? ¿Se puede hacer qué? Hipoglicemia 1. ¿Y qué más? Sobre todo, lo más importante. Aparte de eso, Mariela. ¿Por qué? Consumo biológico. O sea, no, la pregunta es ¿por qué un paciente séptico no podría darle de manejo de diabetes metformina? ¿Por qué está contraindicada? Acidosis láctica. ¿Qué es lo que puede producirse en ese paciente? Acidosis láctica, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? O sea, no es que no puedan dar, sino que está contraindicada para tal caso. O sea, no es que estos pacientes no puedan darse, sino que están contraindicados de los fármacos orales. Porque uno es riesgo de hipoglicemia y otro es riesgo en el caso de la metformina de acidosis láctica.
¿Qué más tenemos? Mujer que queda embarazada, cetonuria, pérdida de peso, ya saben por qué. Porque si un paciente diabético tipo 2 está feliz porque pierde de peso, mejor que esté triste, porque en realidad dice que tus células beta ya se han agotado, ¿no? La masa funcionante de la célula beta ya no da para más, ya no hay insulina, por eso que el paciente se consume. Y también los marcadamente sintomáticos, ¿no? Una hemoglobina glicosilada más de 9-10 difícilmente responda a fármacos orales. Sumen, si no, dan citalopina que baja 1.5 metformina, ¿no? 3.5. Digamos que sea 11 de hemoglobina glicosilada. 11 menos 3.5 no se alcanza menos de 7, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Por eso que estos pacientes de arranque pueden manejarlos con insulina. Los tipos de insulina, ya les he dicho, las ultra rápidas, nunca se olviden, listo, aspargilina, la R, que es la acción rápida, la NPH, la neutral protanínica, Hagedorn. Cuando se le baja mucho los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces, Eso también es cierto. Eso sobre todo se tuvo la... En la coreana querían ver por quinta vez pues que los menores valores de glucosa, muerte por infarto, ¿no? Lógico, ¿no? Vamos a verlo por quinta vez, ¿no? Demostrarlo otra vez, bueno. El estudio tuvieron que suspenderlo. ¿Por qué? Se dieron cuenta que los pacientes que alcanzaban menos valores de glucosa se morían más bien, se morían de infarto. ¿Qué pasó? Entonces, ¿no era al revés? Se reunieron todos ahí, ¿no? La AJA, ¿no? Y no sé qué más. ¿Y qué vieron? Que la población del estudio era muy anciana, gente muy anciana con complicaciones crónicas. Complicaciones crónicas como qué, como falla renal. Y esos pacientes tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Y qué pasa con la hipoglicemia? Solamente el paciente le da sueño y... No. Cuando baja la glucosa, aumentan las hormonas contrarreguladoras como las catecolaminas. Más gasto cardíaco, retardo de arterias, pum, muerte miocardio. O sea, el problema era la población. Entonces, ¿qué recomienda? Por eso te le dije, los pacientes que están con enfermedad muy avanzada no tienen pues, ¿no? objetivos tan bajos de la glucosa, ¿no? Que se NPH, neutral, protanín, Hagedorn. Hagedorn es el médico que descubrió la insulina NPH, es la acción intermedia, Hagedorn. Glargina, epenidila, de Gludec, que es la última. Bueno, ¿cómo iniciar la terapia con insulina? ¿Con qué inicio? ¿Con NPH o con la R? O mejor con la glargina, que es la última, ¿no? Si es la última es la mejor, ¿no? O la otra, ¿no? La de Gludec. ¿Cuál insulina uso? ¿Qué dosis le pongo? Tú pasas visita y te das cuenta que te dicen súbele 5 de la R, ¿por qué le sube 5? ¿no? O un médico dice, no, mejor 3, ya 2 mejor, ya 2 le subimos. Ese es un problema, ¿no? Y nunca te explican nada, ¿no? Ahora, cuando yo era residente, estaba con el sobrino, con doctor Valdivia, doctor, yo le preguntaba, maestro, ¿por qué unos dejan 3, los otros dejan 4, unos prefieren la insulina NPH, 3 al día, 2 veces? Hay una guía de eso, ¿no? Porque estoy preocupado, porque ahora no capto nada de eso. El maestro me dijo, no te preocupes, Gino, que la insuloterapia es un arte, me decía. Es un arte. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada endocrinólogo ve lo que más le parece, y eso es cierto, ¿no? Hay guías clínicas que han salido, como ahora todo es guía clínica, también hay clínicas de insulina, pero yo les apuesto que consultan a 5 endocrinólogos y los 5 tienen esquemas distintos de insulina. Porque depende, aparte de cada paciente, de cada médico, de experiencia de cada médico. ¿Cómo aplicar los tipos de insulina? Ya saben, tenemos la producción basal de glucosa, dada por el hígado. Esta producción basal de glucosa es la glucosa basal que toma 6 de la mañana. La glucosa 6 de la mañana es la glucosa basal, la que produce normalmente el hígado. Y evita que hagamos hipoglicemia. El hígado evita que hagamos hipoglicemia. Producimos todos los días glucosa, a cierta cantidad. Es la glucosa que mide 6 de la mañana, luego de 8 horas de ayuno, ¿no?
8 horas que tú no comes, ¿quién te mantiene? El hígado, ¿no? Y la tenemos, pues. ¿Qué glucosa van a controlar las insulinas de acción prolongada? Las que duran 24 horas. La basal. Las insulinas de acción prolongada, larga, como la glargina, de Temir, y la última que ha salido, la de Gludec, me controlan la glucosa basal. No hacen curvas, son planas. La pones en la noche y dura así, plano, plano, hasta la noche siguiente. Y caen, no hacen curvas, son planas. Por eso que me controlan la glucosa basal. O sea, la glucosa 6 de la mañana me servirá para controlar ¿qué insulinas? Las insulinas de acción prolongada, ultralenta, glargina, de Gludec, de Temir, o para tal caso NPH. La glargina dura 24 horas y el NPH 12 a 20 horas. Por eso que el NPH hay que darle al día 2 veces, para que me cubra todas las 24 horas. O sea, la glucosa basal sirve para controlar las insulinas que me duran 24 horas. ¿Y qué insulinas vamos a dar para controlar la glucosa postprandial? La que es rápida, ultra rápida, ¿no? Acá le meto rápida una R, una Lispro, una LIP. Por eso que se combina. Esta combinación sobre todo es importante en pacientes agudamente enfermos. Un paciente, digamos, que no tiene un cuadro agudo, no está séptico, que es de manejo ambulatorio, tranquilamente puede ser manejado solamente con insulina de acción prolongada. Pero un paciente séptico, digamos, ahí sí hay que usar un esquema que me cura glucosa basal y glucosa postprandial. Más o menos ese es el principio. Entonces tenemos acá, ¿no? Caso 1 es 39 años, diabético de 5 años con abandono del tratamiento de metformina C2C, o sea, no le interesó su vida. Hace 2 meses presenta astenia, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso de 10 kilos. José Luis Díaz, ¿quién es? ¿Qué otros síntomas conoces de diabetes mellitus, aparte de poliuria, polifagia, pérdida de peso? El prurito. ¿Prurito de dónde? A nivel genital, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es el prurito? La acumulación de glucosa. ¿Y esa acumulación de la glucosa a nivel genital qué me produce? ¿Glucosa pica? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que pica? Esa glucosa es ¿qué cosa? ¿Un caldo de cultivo para qué? Para las bacterias. ¿Para qué? Más que bacterias, hongos, cándida, balanitis candidiásica, ¿no? En los varones, en las mujeres también candidiasis vaginal. Ese es el problema, por ejemplo, con la empaglifosina, ese inhibidor de transportador, ¿no? de la absorción a nivel del riñón, con esta glucosa por orina, produce mucha citosin, también por hongos a nivel genital. Ese es el problema. Otro síntoma, José, para que lo complementes. De diabetes, pobreza, polifagia, pérdida de peso. ¿Te acuerdas? Eduardo, Chuquín. Podría ser acantosis nígricas, pero ya desde... Acantosis nígrica más que como un síntoma de diabetes, un síntoma de hiperinsulinismo. Otro síntoma importante que te acuerdes. Daño a nivel nervioso, o sea, pérdida de la visión o de la... Pérdida de la visión. Auditiva. Visión borrosa intermitente. Esos picos de hiperglicemia me generan un efecto osmótico, ¿no? A nivel del humor acuoso, me dan visión borrosa intermitente. Por momentos no veo bien yo, mi pico de hiperglicemia. Muy aparte del daño que tienen adentro, ¿no? A nivel de la retina. Al examen, como les mencionamos, bueno, acantosis nigricans, que es un signo de hiperinsulinismo. ¿Alguien me puede decir al aire, esa acantosis nigricans, aparte, qué otro valor tiene, aparte de lo que refiere a la insulina? ¿Signo de qué puede ser? Neoplasia. Ese paraneoplásico en piel más frecuente de todos. El paraneoplásico en piel más frecuente de todos es acantosis nigricans. ¿Cuál es el nombre? Roberto, grupo 1 2. 1 1, ¿no? ¿Roberto qué? Romo.
O sea, es el paraneprásico más frecuente de piel, ¿no es cierto? Y me señala por lo general tiene el tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Un paciente no obeso, sin ningún factor de riesgo, con acantosis de aparición súbita, no vaya a ser que sea para el neoplásico. Muy bien. Peso 7,9, talla 1,64 y IMC 29, por ahí, ¿no es cierto? Por ahí. Pero tengan en cuenta que han disminuido de peso 10 kilos. Este paciente pesaba, ¿cuánto? 89 para 1,64, un IMC volando, ¿no? Obesidad, 2, 3 será. Bueno, exámenes auxiliares. Glucosa basal 317, hemoglobina glicosilada 12,2, 12,2 de hemoglobina glicosilada, ¿no? LDL 120, HDL 20, triglicéridos 239, cuerpos cetónicos, AGA normal. AGA normal. Cuando ustedes manejan diabetes mellitus, no solamente manejan lo que es la glucosa, también tienen que bajar los otros factores, ¿no? Manejar la hiperlipidemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Por ejemplo, Rita, en el perfil lipídico de un diabético, ¿qué es lo típico? ¿Cuál es la alteración lipídica más frecuente en un diabético? Es la pregunta puntual. LDL alto. Ya, HDL sí está bien, pero no LDL. ¿Cuál es la alteración típica del paciente diabético lipídica? HDL bajo y hipertrigliceridemia. La alteración típica es HDL bajo con hipertrigliceridemia. Es la alteración más frecuente en el diabético. Sin embargo, también, pues, digamos, hay que manejar todo, ¿no? Hay que manejar el LDL, el HDL, los triglicéridos, pero lo más frecuente, la alteración más frecuente es HDL bajo, triglicéridos altos. Si bien es cierto, es la alteración más frecuente, de esas tres alteraciones, LDL y HDL y los triglicéridos, ¿cuál es la más importante para él? La LDL. Diabetes mellitus
Acá tiene 120 de LDL, ¿no? Bueno, tiene más de 100, hay que dejarle, ¿no? Estatinas. Digamos que al mes viene y las LDL ya se han normalizado, es más, están en 65. Han disminuido bastante, menos de 70. Y el paciente te dice, doctor, ¿puedo suspender eso porque ya mucha pastilla? Te dicen, ¿no? Quiero suspenderlo. Tú te le dices, sí, porque ya se está ok. O le das siempre tratamiento. ¿Qué vienes con ese paciente? ¿Se lo continúas o se lo suspendes? Se tiene en cuenta que al mes de tratamiento o a los 2 meses ya el valor se ha normalizado. ¿Continuarías con tratamiento por cuánto tiempo? A los 3 meses regresa, doctor, otra vez mi control media, normal, ¿sí o normal? ¿Para qué pastilla? Doctor, si ya se normalizó. ¿Cómo es la cuestión? ¿Se continúa o no? ¿De por vida o por un tiempo más? De por vida. Acuérdate que 3 enfermedades tienen sustrato de resistencia a la insulina. Son la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Las 3 son enfermedades crónicas que se manejan de por vida, ¿ya? La dislipidemia se maneja de por vida. No es que me bajó el LDL y al mes ya bajo el medicamento, no es así. El manejo es permanente, con la misma dosis. Si es un paciente de alto riesgo, eso ya es una parte, la dosis va a ser siempre alta, 80 miligramos, ¿ya? De atorvastatina, no 40 ni 20, es un chiste, o sea, 80 miligramos. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos estatinas de mayor potencia? Michelle, ¿cuáles son las dos estatinas más potentes que existen? Perfecto, atorva y rosuvastatina. La dosis más potente de atorva, 80 miligramos, y de rosu, 40 miligramos. En un diabético, entonces, nos enfocamos en las LDL. Ahora, ¿qué fármacos conoces, María Angélica? ¿Qué fármacos tú conoces para, si quieres, digamos, enfocarte en los triglicéridos, ¿no? ¿Qué fármacos me bajan los triglicéridos? Fibratos, ¿como cuál, por ejemplo? ¿Te acuerdas de alguno? Hace muchos años en farmacología que lo haces. Fibratos, ¿no es cierto? Fibratos. Miguel, entonces, ¿cuáles son los fibratos? ¿Se acuerdan? Ciprofibrato y fenofibrato. Fenofibrato y ciprofibrato. Entonces viene el del laboratorio y te dice, ¿no? Doctor, fenofibrato y ciprofibrato. Estos fármacos me bajan los triglicéridos. Y yo no sé por qué los pacientes cuando van a consulta se preocupan por dos cosas. ¿Cómo está mi hígado y cómo están mis triglicéridos? Siempre te preguntan lo mismo. ¿Cómo está mi hígado, doctor? Me amarga la boca. ¿Cómo está mi hígado? Y mis triglicéridos, lo que más les interesa. ¿Cuándo vas a enfocarte tú? ¿Quién sigue? A ver. Miguel, seguimos contigo. ¿Cuándo te vas a enfocar tú en el manejo de los triglicéridos? ¿Cuándo te van a interesar? ¿Cuándo le indicarás fibratos a este paciente? Cuando el paciente presenta alguna sintomatología, quizás tablota como dolores de cabeza. No. ¿Hay algún punto de corte acá? ¿Se refiere a los niveles? A los niveles. A los niveles. Bueno, el paciente diabético se recomienda que sea menor de 150. Claro, pero digamos tienes triglicéridos como en este caso 200 y tantos, vas a darle fibratos. Ya te he dicho que lo que tienes que enfocarte son en las LDL siempre. ¿Alguien tiene alguna idea hacia la idea más de 500? Cuando los triglicéridos son más de 500, recién te enfocas en el manejo de los triglicéridos y le puedes dar fibratos. Ahí sí, bajan al mes, a los 2 meses, suspende los fibratos y sigues con estatina. Estatina. Recuerden que las estatinas también tienen efecto en bajar los triglicéridos, no son tan potentes, pero también los bajan. Siempre las LDL, triglicéridos solamente cuando son más de 500. ¿Alguien, cómo se nota? Torres qué? 1, 2, ¿no es cierto? 1, 2. ¿Alguien me puede decir, en todo caso, Marta de la Cruz? ¿Quién es? Marta, ¿por qué?
Teo. Pancreatitis. Si miren una pancreatitis, triglicéridos solamente cuando es más de 500. Los hidratos, los bajas, suspendes de hidratos y sigues con estatinas. Omega, bien, ejercicios. Algún fármaco ácido nicotínico, ¿no? Ácido nicotínico, niacina. ¿Ya? Está disponible el fármaco, pero se ha visto que tiene muchos RAMs, uno, y dos, como les digo, si bien es que no se ha visto que la disminución de HDL tiene mayor riesgo de muerte cardiovascular, no se ha demostrado que al elevar las HDL disminuye el riesgo. Por eso que le hacemos más caso a la LDL, porque la disminución de la LDL sí se ha visto que te disminuye el riesgo cardiovascular. Para que sepan un poco de litio, ¿no? Porque a veces te muestran eso y tú quieres ver lo que está pasando. Ese es el problema, triglicéridos, te dejo hidratos, ¿no? Y no es así, ¿no? Solamente cuando es más de 500, ¿ok? Bueno, ¿qué me puede señalar, qué me puede indicar, Cris? ¿Qué me puede indicar el hecho de que el paciente en orina cuerpos cetónicos? ¿Qué pasaría con un diabético en el examen de tú le des ese hallazgo? ¿Qué puede sospechar? Que puede ser una cetoacidosis diabética. Sin embargo, acá mira, el AGA está normal. O sea, no es cetoacidosis diabética, porque no está acidótico. Entonces, ¿qué otra explicación le encuentras en este paciente a la elevación de cuerpos cetónicos en orina? ¿Qué explicación le puedes encontrar? Por la lipólisis incrementada que tiene, la baja de peso que tiene el paciente. Yo les he dicho a un paciente cuando ya la célula comienza a disfuncionar, se agota, ya no se produce insulina, hay que sacar la energía de otros órganos, como la grasa, que hay lipólisis y produce cuerpo cetónico. En casos extremos ya se produce una cetoacidosis. Quizás no tenga cetosis, pero puede estar entrando en ese estado más adelante. Muy bien, ¿qué dice? ¿Cómo manejo a este paciente? Renzo. Este paciente diabético viene a tu consulta por primera vez, dice que tiene antecedentes, fue manejado con metformina y presenta esos hallazgos clínicos en el estudio físico. ¿Cuál sería tu manejo de elección en primer lugar? ¿Fármacos orales o insulina? ¿Qué harías con este paciente? ¿De frente, insulina, señor? ¿O vamos a empezar con metformina o con una combinación de otros fármacos? ¿Qué podrías darle de inicio a este paciente? ¿Por qué le darías insulina a este paciente? Una glicosilada de cuánto? Más de 9, de 10, una glucosa va a ser incrementada. Muy bien. ¿Qué otro criterio en este paciente me diría que podría iniciar la insulina? Los cuerpos cetónicos. ¿Eso qué me señalaba? Que la parte de la lipólisis que están agotadas sus reservas de insulina. Su célula beta ya se agotó. Y otro que tiene muchos síntomas, ¿no? Acuérdense, baja de peso importante, muy sintomático, altos niveles de glucosa, podrías preferir usar insulina. Entonces, varón de 39 años, su peso, su IMC, el esquema de insulina que usamos para pacientes ambulatorios es el esquema de insulina basal. Para manejo de pacientes ambulatorios es insulina basal. ¿A qué me refiero con insulina basal? ¿Qué tipo de insulina? NPH, Reacción prolongada, ¿no? O NPH o glargina, deprimido, de gluteo. Esas son las basales. ¿Cómo vamos a empezar esto? O empezamos de frente con 10 unidades, de frente, una vez al día, o le calculamos a 0.102 por kilo. 0.102 por kilo. ¿Ok? Entonces, en este paciente de casi 80 kilos,
quiero darle a 0.1, ¿cuánto me saldría? 0.1 sería cuánto? A 8, y si le doy a 0.2, 16 unidades. O sea, a este paciente, ¿cómo le voy a hacer insulina? Basal, una vez al día de insulina de acción prolongada. Digamos que el paciente no tiene medios porque esta insulina quizás es un poco más costosa que las insulinas clásicas, y vamos a usar insulina, la de acción intermedia, NPH. ¿Esa cómo se deja? Dos veces Igual, al día. 2 veces al día. Pero ¿cómo calculan esa dosis? Algunos, esta dosis que se da se divide 50% en la mañana, 50% en la noche. Otros prefieren dar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Por qué? Porque la NPH, su curva no es plana, hace picos a las 10 horas. Y en esos piquitos puede hacer hipoglicemia. Por eso que la dosis que se deja en la noche puede ser menor. Entonces, de estas 16 unidades de la insulina larguina, que se pondría una sola vez al día, que puede ser en la noche o en el día incluso, queremos darla mejor en NPH. Ya saben, de esos 16 unidades, 2/3 vamos a darla en la mañana. ¿Cuándo sería aproximadamente? No, 2/3. Más o menos 10 unidades de NPH antes del desayuno y otras 5 o 6 unidades en la noche, antes de la cena. La cosa que el NPH, como dura menos, para que me cubra las 24 horas. Así nomás, ese paciente vamos a iniciarle insulinoterapia. Muy bien. ¿Qué le dejamos? Insulinas basales, que las que duran 24 horas. ¿Cuál es la dosis que se calcula? Tienes que valorarlo, ¿no? Puede ser 0.1 a 0.2. Digamos, es un paciente que ya es de edad un poco más avanzada, tiene cierta falla renal, darle 0.2 quizás sea mucho riesgo de hipoglicemia. Iniciaremos 0.1, 8 unidades. Es un paciente joven, muy sintomático, altos valores de glucosa, con buena función renal, vamos a darle 0.2. Ahora, esto, ¿cómo lo controlamos? Cada 48 horas, cada 72 horas le sacan qué tipo de glicemia. Juan Villanueva, ¿quién es Juan? Juan, ¿qué tipo de glucosa le pedirás al paciente para controlar la insulina basal? ¿Una glucosa después de las comidas o una glucosa en ayunas? En ayunas. Recuerden que las insulinas basales se controlan con la glucosa basal, la glucosa 6 de la mañana, porque esta insulina basal me controla la producción hepática de glucosa, que se ve con la glucosa basal. Entonces, digamos que la glucosa basal sigue elevada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ajustas esta dosis? Digamos que tu control inicial fue ¿cuánto de glucosa? 200 y tantos, ¿no? ¿Cuál estaba la glucosa? 317. Digamos que tú empiezas con 16 unidades y tu control a las 48 horas te dice que sigue más de 290, digamos. ¿Cuánto vas a subirle a esta insulina? De 2 a 4 unidades. ¿A quién le vas a subir 2 unidades? Al paciente más anciano, con riesgo de hipoglicemia, etcétera, falla renal. ¿A quién le subes 4 unidades? Al paciente joven, gordito, con altos valores de glucosa. Valóralo tú mismo. Pues este paciente sigue con la glucosa alta, le doy 4 unidades más, o 20 unidades por la noche. Y lo controle 48 a 72 horas. Hasta que logre los objetivos terapéuticos. En este paciente, ¿cuál sería el objetivo terapéutico de la glucosa basal? Lisette. No. O sea, este paciente con 300 y tantos de glucosa, empezamos con 16 unidades. Y yo a las 48 horas lo controlo con glucosa basal. ¿Cuál es el objetivo ahí? 80, 130. 80, 130. O sea, mi objetivo siempre va a ser ese. Yo lo persigo. O sea, voy aumentando las unidades de insulina hasta que el objetivo se cumpla.
hasta que la glucosa basal sea menos de 130, de 80 a 130. Si le doy más insulina y queda en 150, sigo aumentando la dosis de 2 a 4 unidades hasta que baje ese nivel. Cuando se controle ese nivel, lo dejo al paciente, ¿no? Y lo controlo ya pues cada semana, cada mes o los 3 meses con su glicosilada. Nada más. También en ancianos igual. En ancianos sí, no necesariamente. Sí. No necesariamente que Llegar hasta los niveles de 60. claro, depende. Si es un anciano sin mayor compromiso sistémico, sí, 80-130. Pero si es un anciano que ya tiene falla renal, que tiene insuficiencia hepática, alguna otra complicación, ya no es tan exigente con esos niveles, ¿no? Se conforma con que sea menos de 180. No hay, digamos, una escala para esos pacientes, pero tú tienes que valorarlo, ¿no? Es un paciente muy complicado, con enfermedad muy avanzada, que no es tan exigente con esos valores. La cosa es que un paciente ambulatorio que requiere insuloterapia lo maneja con insulina de acción prolongada, o NPH o glargina, no con R, con insulinas basales. Y se controla eso con glucosa basal. Acá quedó clara la cosa. ¿Ya? A los 3 meses tiene una hemoglobina glicosilada de 7.8. 7.8. O sea, este paciente empezó con 11, 12, ¿no? Glicosilada. Ha estado controlando su glucosa, pero mira, ¿no? Acá hay algo muy interesante. Tiene su glucosa basal, la que tú controlas, en 104. O sea, valores ok, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes ahí? ¿Tú qué puedes pensar en un paciente que tiene la glucosa basal normal, pero su glicosilada aún elevada y está con insulina? ¿Qué puedes pensar en ese paciente? Hay dos posibilidades. ¿Qué está hablando? Rosemary, ¿qué puedes pensar ahí? Puede ser que el paciente ha habido días que haya colocado insulina en su posición. Ya puede que te esté engañando, ¿no es cierto? Puede ser que antes de la consulta, me va a poner 50 unidades, no baja y tiene glucosa basal abajo, pero con alta glicosila. Mira, piensa. De los valores de glucosa basal y también los picos postprandiales. Con esa insulina basal, ¿qué control? ¿La glucosa? ¿Te note? No, ¿qué vamos a pensar esto? Este paciente está usando solamente insulina basal. ¿Ya? Su glucosa basal está ok, pero su hemoglobina glicosilada sigue alta. ¿Qué puedo pensar? No. Que no está controlando las postprandiales. Recuerden que la glicosilada es el resultado de la glucosa basal y la postprandial. En este paciente que me controla bien la glucosa basal, pero sigue con alta glicosilada. Entonces, ¿qué pasa? Que los otros factores no controlan bien la glucosa, seguramente come, funce y toda la glucosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este paciente que a los 3 meses no me controla? Tengo que manejar de cosas. Tengo que manejar las postprandiales, ¿no? ¿Y qué tipo de insulina le agregaría para controlar las postprandiales? Rápido. Es un esquema basal-bolo. Basal-bolo. Esquema basal es solo insulina de acción prolongada. Basal-bolo es la insulina basal o las insulinas rápidas o ultra rápidas. Es el esquema de la ADA. Si un paciente, después de controlar sus valores de glucosa basal, aún tiene valores altos de hemoglobina glicosilada, tienes varias opciones. Una opción es agregarle una sola dosis de insulina rápida antes de la ingesta de alimentos mayor. Quizás ese paciente pues almuerza bien,
come entrada, segundo, sopa, postre, todo, y ese pico que hace después del almuerzo es el problema, ¿no? O si no, agregarle 2 o más insulinas rápidas, este es el esquema basal-bol, o sea, agregarle una insulina rápida o ultra rápida antes de cada alimento. O sea, este paciente tienes que identificarlo, a ver, señor, su glucosa basal y glicosilaje elevada, o sea, probablemente no cuando te vengas postprandial. Entonces, como él, señor, con su gluco 3 se va a tomar su glucosa 2 horas después del desayuno, el almuerzo y la cena, para ver dónde hace el pico de glucosa. Y en esa comida le aumenta la insulina rápida o ultra rápida, antes de los alimentos. Si es una sola vez o 2 veces, cuando es más de 2 veces se le llama basal-bol. Insulina basal y lobolina. ¿Entienden? O sea, entonces, buena glucosa basal, mala glicosilaje. ¿Qué puede ser? O me cae el paciente, ¿no es cierto? Antes de venir se pone insulina. ¿Qué hacemos con ese paciente? Mira, vamos a darle la glargina de 100 por la noche. ¿Y qué te dice? Por ejemplo, puedes iniciar con 4 unidades de insulina al almuerzo. ¿Y cuál sería el objetivo en ese paciente? El mismo, ¿no? De la glucosa basal de 80 a 130. Y yo quiero ver que me está respondiendo bien a esta insulina ultra rápida que le pongo antes del almuerzo. Ruth, ¿qué tengo que pedirle ahí? Postprandial, ¿te tiene que ser menos de cuánto? Ambulatorio con insulina y qué dosis usar. La opción que te dan acá que inicia el efecto con 4 unidades. Es una opción, ¿no? O la otra que le des 2 veces completo, el algoritmo completo, cómo inicias y cómo agregas las otras insulinas. Caso, o sea, 55 años, diabético hace 10 años, tratamiento con metformina y glibenclamida. Acude por cuadro de neumonía y es hospitalizado. Febril, taquicárdico, taquipnéico, crepitales de más mitoras derecho. Por cuadro, ¿qué les parece que tiene ese paciente? Taquicárdico, febril, crepitantes, ¿qué puede tener? Su peso 8 kilos, 1,7 y IMC de 30, se le piden exámenes, glucosa basal en 300, miren,
no puede controlar su glucosa con fármacos orales. Y dos, acá hay una contraindicación. ¿Pero cuál es esa contraindicación? ¿Con qué fármaco? Sobre todo. ¿Por qué? Acidosis láctica, ¿no? Recuerda que se da por anaerobiosis, ¿no? Y un paciente séptico ya de por sí está en un estado de anaerobiosis. Muy bien. Aparte de eso, tiene pues más de 9 de hemoglobina glicosilada. Bueno, tienes un paciente con su neumonía adquirida en la comunidad y con una hiperglicemia, ¿no? Diabetes mellitus se comenzaba por hiperglicemia. Hiperglicemia del paciente hospitalizado. Hemos visto la hiperglicemia del paciente ambulatorio. Esquema basal primero y después basal volvo, dependiendo de cada paciente.